Dicen que el dinero compra casi todo, pero hay algo que jamás podrá adquirir, la verdad de un alma noble. Durante años el señor Álvarez creyó que su fortuna lo había protegido del dolor, de la traición y de la miseria humana. Sin embargo, una simple empleada, una mujer discreta, callada y aparentemente común, le demostraría que su mundo de perfección era solo una jaula dorada. Nadie sospechaba que ella escondía un secreto bien guardado, ni que lo que parecía humildad era, en realidad, la forma más pura de poder. Aquella tarde, cuando decidió seguirla después del trabajo sin imaginarlo, estaba a punto de vivir la sorpresa de su vida. Lo que descubrió cambió todo, sus creencias, su ego, su manera de entender el amor. La verdad salió a la luz en el momento más inesperado, y el hombre que tenía todo perdió el control por primera vez. Pero curiosamente esa pérdida fue su salvación. Porque cuando bajaron la guardia, él con su orgullo y ella, con su miedo, se encontraron en un punto donde la humanidad pesaba más que la riqueza. Ella cambió su destino, pero también el de él. No era una simple empleada, era el espejo donde él vería reflejada su propia alma. Esta historia no es solo sobre amor, ni sobre venganza, ni siquiera sobre redención. Es una historia sobre el poder del silencio, sobre lo que puede ocurrir cuando alguien decide servir en lugar de huir. Lo que hizo con su silencio fue más fuerte que cualquier palabra. Su venganza fue perfecta, no porque destruyera a quien la hirió, sino porque demostró que la compasión es la forma más profunda de justicia. Y si crees que la humildad es debilidad, esta historia te mostrará lo contrario, a veces, la verdadera fuerza se disfraza de sencillez. Prepárate. Porque lo que leerás a continuación no es una fábula ni un drama común. Es un testimonio disfrazado de historia, una revelación que toca lo más oculto del corazón. Descubrirás que las apariencias engañan, que el silencio habla, y que incluso las almas heridas pueden cambiar el rumbo del destino. Ella lo hizo. Él también. Y cuando todo se reveló, comprendieron que lo que la vida les quitó, el amor se los devolvió de una forma inesperada. Dicen que la curiosidad puede ser una trampa, pero también puede ser el inicio de una revelación. Aquella tarde el señor Álvarez, un hombre acostumbrado al control absoluto, decidió hacer algo que jamás había hecho, seguir a su empleada. No era una simple empleada, y aunque él no lo reconocía todavía, algo en su silencio lo inquietaba. Cada gesto suyo tenía una elegancia que no pertenecía al mundo doméstico. La verdad salió a la luz aquella tarde en que él decidió no regresar directo a su mansión, sino seguirla a distancia. Y sin saberlo, ese paso marcó el día que todo cambió. Mientras la observaba caminar entre calles humildes, él sentía una mezcla de culpa y fascinación. ¿Por qué una mujer como ella, con esa serenidad y esa mirada llena de propósito, servía mesas ajenas? La sorpresa de su vida estaba a unos metros, esperando por revelarse. La empleada tenía razón al guardar silencio, lo que escondían esas manos que limpiaban su escritorio era más valioso que todo su dinero. Lo que hizo con su silencio fue proteger una historia que el millonario no estaba listo para escuchar. Y cuando bajaron la guardia, todo se reveló como si el destino hubiese estado esperando ese instante. En cada paso él descubría que la pobreza no era sinónimo de carencia, sino de fortaleza. La siguió hasta un pequeño centro comunitario donde decenas de niños lo recibieron con risas y abrazos. Ella, con un brillo en los ojos, se transformó. Ya no era su empleada, era una líder, una maestra, una esperanza. Un secreto bien guardado salía a flote. Ella cambió su destino, pero lo hizo en silencio, sin buscar reconocimiento. En ese instante el millonario comprendió que su humildad escondía poder, uno que el dinero jamás podría comprar. El corazón del hombre se encogió. No podía creer que quien cada mañana servía su café fuera la misma mujer que cada noche enseñaba a leer a los hijos de otros. Jamás imaginaron esto, ni él, ni su familia. Lo que escondían esas horas después del trabajo no era traición ni mentira, era propósito. La venganza fue perfecta, aunque no en el sentido cruel, sino poético. Ella había respondido al desprecio con compasión, a la indiferencia con amor. En ese momento él sintió que su mundo de lujo era apenas un espejismo ante la grandeza de esa mujer. Esa noche, cuando volvió a casa, no durmió. Su mente no dejaba de repetir aquella imagen, la de su empleada rodeada de niños, cantando, sonriendo, iluminando. La sorpresa de su vida había sido descubrir que el poder no siempre lleva trajes caros. A veces se esconde tras un delantal, tras una voz suave que pide permiso para entrar.
Lo que descubrió cambió su vida, pero lo que haría después cambiaría la de ella. Porque en su interior, el millonario ya no era el mismo. Había comprendido que la verdadera riqueza se encuentra en quien sirve con el corazón. Desde aquella noche el señor Álvarez ya no fue el mismo. Algo en su interior había cambiado de una manera silenciosa, pero irreversible. La curiosidad que lo llevó a seguir a su empleada se había transformado en una especie de espejo que le mostraba todo lo que había dejado de ser. La verdad salió a la luz, comprendió que durante años había vivido rodeado de lujo, de servidumbre y de halagos, pero sin la pureza de un gesto verdadero. No era una simple empleada, era una mujer que llevaba en su silencio una sabiduría que él jamás había conocido. Comenzó a observar con detenimiento los pequeños detalles, cómo ella saludaba, cómo hablaba, cómo trataba a los demás con respeto incluso cuando nadie la miraba. Lo que escondían aquellas manos que trabajaban sin descanso era una fuerza que no pertenecía al mundo de los ricos. Cuando bajaron la guardia, sus prejuicios, su orgullo, su ceguera, todo se reveló ante él. La sorpresa de su vida no fue verla enseñar a los niños, sino descubrir que ella poseía una libertad que su dinero jamás podría comprar. Con el paso de los días, el millonario empezó a buscar motivos para hablar con ella. Preguntaba cosas simples intentando disimular su creciente interés, si necesitaba algo para su trabajo, si descansaba lo suficiente, si tenía familia. Ella respondía con pocas palabras, pero en cada una de ellas había una calma que desarmaba cualquier intento de interrogatorio. Lo que hizo con su silencio fue admirable, convirtió la reserva en una forma de defensa, pero también en una expresión de poder interior. Él, acostumbrado a que todos respondieran por obligación, se sorprendió al notar que aquella mujer solo hablaba cuando lo consideraba necesario. La empleada tenía razón en mantener sus límites, porque intuía que detrás de la curiosidad del señor Álvarez se ocultaba algo más profundo que un simple interés. Sin proponérselo, ella comenzó a transformar su mirada sobre el mundo. Ella cambió su destino, pero también estaba moldeando el de él, lentamente, con la paciencia de quien enseña sin pronunciar palabra. Una tarde él decidió acercarse al barrio donde ella vivía. No lo hizo para espiarla, sino para comprender el entorno que la había forjado. Caminó por calles estrechas, observó los rostros de la gente, escuchó risas de niños corriendo entre casas humildes. Allí, en aquel lugar sencillo, comprendió que la riqueza verdadera no tenía nada que ver con sus cuentas bancarias. La sorpresa de su vida fue descubrir que el brillo que veía en ella era el reflejo de la comunidad que amaba y cuidaba. La verdad salió a la luz de nuevo cuando vio su nombre escrito en una pequeña pizarra frente al centro comunitario, clases de lectura y valores impartidas por Lucía. En ese momento el millonario entendió que su humildad escondía poder, un poder nacido del servicio y de la entrega. Su corazón se estremeció y por primera vez en muchos años, sintió una mezcla de admiración y culpa. Jamás imaginó esto, ni siquiera en sus más profundos pensamientos. Lo que escondían sus días comunes era un propósito que lo sobrepasaba por completo. Desde entonces el señor Álvarez comenzó a ayudar en silencio. Mandaba libros nuevos, financiaba materiales, reparaba discretamente el techo del edificio donde ella enseñaba. Nunca puso su nombre, no buscaba reconocimiento. Lo hacía movido por una necesidad de redención que no entendía del todo. En su interior sentía que debía equilibrar la balanza de la vida, devolver algo de lo mucho que había recibido sin mérito alguno. Lo que hizo con su silencio ella, él comenzó a hacerlo también, actuar sin anunciar, servir sin esperar gratitud. Y así, poco a poco, el poderoso empresario empezó a recuperar algo que creía perdido, la sencillez. La empleada tenía razón en creer que el amor al prójimo no se demuestra con palabras, sino con hechos. Cuando bajaron la guardia, ambos, cada uno desde su propio mundo, comenzaron a caminar hacia un punto común, donde la compasión era el idioma y la dignidad, la única riqueza posible. Pero la vida, en su misteriosa manera de equilibrar los destinos, estaba preparando otra lección. Un secreto bien guardado dormía en el pasado de Lucía, aguardando el momento justo para salir a la superficie. La historia que ella nunca contó sería la prueba final para el hombre que estaba aprendiendo a sentir. Lo que escondían sus silencios tenía un peso que podía cambiarlo todo. El día que todo cambió aún no había llegado, pero se acercaba con paso lento y seguro. La venganza fue perfecta no porque buscara herir, sino porque el destino, con su sabiduría silenciosa, sabía cómo poner a cada alma frente a su verdad.
Y él, el millonario que una vez creyó tenerlo todo, estaba a punto de descubrir que el amor, cuando nace del respeto y del dolor, puede reconstruir incluso al más perdido de los hombres. El día que todo cambió comenzó como cualquier otro. El sol se levantó tímido, las calles del barrio estaban llenas de murmullos y pasos apresurados, y Lucía, como siempre, preparaba las clases para los niños. Sin embargo, algo en su semblante revelaba una inquietud distinta. El señor Álvarez había insistido en acompañarla aquella mañana, deseoso de comprender más sobre su labor, pero también movido por un sentimiento que no sabía nombrar. Mientras caminaban juntos, él percibió en su mirada un brillo extraño, una sombra que no había visto antes. La verdad salió a la luz cuando un hombre desconocido se acercó y la llamó por un nombre distinto, María Fernanda. El mundo se detuvo. La empleada tenía razón al mantener silencio. Lo que escondían sus ojos era una historia demasiado pesada para ser contada con facilidad. En ese instante Álvarez comprendió que ella no solo había cambiado su destino, lo había reconstruido desde las ruinas. Aquel hombre no era un extraño cualquiera. Era un periodista que había investigado durante años un caso olvidado, la caída de una empresa farmacéutica que, tiempo atrás, había causado la muerte de decenas de niños por negligencia. En esa tragedia, una joven científica llamada María Fernanda fue acusada injustamente de ser la responsable. Perseguida por los medios, traicionada por sus superiores y humillada públicamente, desapareció sin dejar rastro. Nadie volvió a saber de ella. Hasta aquel día. La sorpresa de su vida para el señor Álvarez fue descubrir que la mujer que limpiaba sus pasillos había sido, en realidad, una de las mentes más brillantes de su generación. Lo que hizo con su silencio fue más heroico que cualquier defensa, eligió el anonimato para proteger su dignidad. Ella cambió su destino, reinventándose bajo otro nombre, convirtiendo el dolor en servicio. Su humildad escondía poder y su poder nacía del perdón. El millonario no supo qué decir. Todo lo que creía saber sobre ella se derrumbó. La verdad salió a la luz de forma abrupta, como una tormenta que arranca los cimientos del alma. ¿Cómo podía una mujer, después de haberlo perdido todo, seguir dando tanto sin pedir nada? Lo que escondían sus silencios no era vergüenza, sino una decisión, no permitir que el pasado definiera su futuro. Lucía, o María Fernanda, lo miró con serenidad. No buscaba compasión ni admiración, solo pedía comprensión. A veces, dijo suavemente, el perdón es la única forma de libertad. Él sintió que esas palabras lo atravesaban como un rayo. Comprendió que aquella mujer había transformado su dolor en propósito. Y que, sin saberlo, ella le había enseñado la lección más importante de su vida: el poder no reside en dominar, sino en servir. Durante los días siguientes, los rumores comenzaron a circular. Algunos vecinos hablaron del pasado de Lucía, otros la juzgaron sin entender. Pero ella permaneció firme, como quien ya ha sido herida tantas veces que el juicio ajeno no puede tocarla. El señor Álvarez, sin embargo, se convirtió en su mayor aliado. Defendió su nombre, habló con los medios, y utilizó su influencia para limpiar su reputación. Lo que hizo con su silencio ella, él lo transformó en acción. Cuando bajaron la guardia, ambos comprendieron que el destino los había unido no por casualidad, sino por necesidad. La venganza fue perfecta, el mismo sistema que un día la destruyó ahora la reconocía como símbolo de resiliencia. Jamás imaginaron esto, ni ella ni él. Pero lo que los unía ya no era la culpa ni el deber, sino una fe compartida en la posibilidad de empezar de nuevo. Con el tiempo, Lucía volvió a ser María Fernanda, pero no del mismo modo. Ya no era la científica que buscaba aprobación, ni la mujer temerosa que se escondía de su pasado. Era una guía, una maestra, una voz que inspiraba. La sorpresa de su vida fue recibir una invitación pública. Una fundación internacional deseaba financiar su proyecto educativo, inspirado en su historia. El señor Álvarez la acompañó, no como benefactor, sino como amigo, tal vez algo más. Ambos comprendieron que los caminos del destino son extraños, pero siempre sabios. Ella cambió su destino, sí, pero también cambió el de todos los que tocaron su vida. Y aunque el mundo ahora conocía su verdad, lo que escondían sus miradas seguía siendo un misterio sagrado, un amor silencioso, profundo y quizá eterno. Después de que la verdad salió a la luz, el mundo de Lucía, o de María Fernanda, como volvió a llamarse, cambió por completo. Los medios revivieron el escándalo con la misma ferocidad con que lo habían olvidado, buscando titulares, no justicia.
El señor Álvarez, que antes ocupaba portadas por sus negocios, apareció ahora a su lado, defendiendo a una mujer que el público aún no sabía si admirar o juzgar. Lo que escondían sus miradas cuando enfrentaban a los periodistas era una alianza invisible, nacida del respeto y el sufrimiento compartido. La empleada tenía razón, el poder verdadero no consiste en tener dinero, sino en resistir sin perder la dignidad. La sorpresa de su vida para muchos fue ver a aquel empresario poderoso caminar junto a la mujer que, durante años, había pasado inadvertida como su servidora. Y cuando bajaron la guardia, los medios, la sociedad, los amigos falsos, todo se reveló. Ella no era un misterio por resolver, sino una verdad que había esperado ser reconocida. Lucía, sin embargo, no buscaba redención pública. No necesitaba aplausos ni disculpas, su batalla era interior. Cada palabra de apoyo del señor Álvarez la conmovía, pero también la hacía temer. Sabía que la compasión podía confundirse con amor, y el amor con salvación. Lo que hizo con su silencio fue proteger a ambos de una ilusión prematura. Él, por su parte, la observaba con la paciencia del que sabe esperar. Había aprendido a no poseer, sino a acompañar. Ella cambió su destino, y él cambió su manera de amar. Su humildad escondía poder, un poder tan profundo que transformaba incluso la intención de un corazón endurecido por los negocios y las apariencias. Y así, entre conferencias, entrevistas y días de silencio compartido, nació entre ellos algo que ninguno quiso nombrar, un sentimiento que se parecía demasiado a la paz. El destino, sin embargo, nunca concede descanso sin prueba. Una tarde, al salir de una conferencia en la que Lucía habló sobre el valor del perdón, un grupo de manifestantes la esperó con pancartas que la acusaban de mentir. Eran los familiares de las víctimas del escándalo de antaño, aún convencidos de su culpabilidad. La sorpresa de su vida fue ver a Álvarez interponerse entre ella y la multitud, protegiéndola con una determinación que no conocía en sí mismo. La verdad salió a la luz de una manera distinta aquella vez, no en los titulares, sino en el gesto de un hombre dispuesto a arriesgar su reputación por alguien a quien el mundo seguía juzgando. Cuando bajaron la guardia, los gritos cesaron, y el silencio de la multitud pesó más que las palabras. En ese silencio Lucía lloró, no por miedo, sino por gratitud. Lo que escondían sus lágrimas era una promesa que ambos comprendieron sin pronunciar. En los días siguientes se retiraron de la ciudad. Buscaron refugio en una pequeña casa junto al mar, donde la brisa parecía borrar los ecos del pasado. Allí, lejos de cámaras y miradas, pudieron hablar con sinceridad. No fuiste tú quien destruyó mi empresa, confesó él una noche, mirando el horizonte. Fue mi falta de humanidad. Ella lo escuchó en silencio y por primera vez, lo llamó por su nombre de pila. Fue un gesto pequeño, pero en él se condensaba la reconciliación de dos mundos. La venganza fue perfecta, no hubo odio, solo comprensión. Él había pasado la vida comprando respeto, ella, perdiendo el suyo. Ahora ambos lo recuperaban en un mismo acto de perdón. Jamás imaginaron esto, pero lo que escondían sus almas ya no era culpa ni miedo, sino amor. Con el paso de los meses su relación se consolidó, no como una historia de romance convencional, sino como una alianza espiritual. Ella cambió su destino al elegir la luz sobre la sombra, y él cambió su vida al renunciar a la soberbia. Lo que hicieron con su silencio fue construir un nuevo lenguaje, el del respeto mutuo, la verdad y la compasión. Un secreto bien guardado aún latía entre ellos, no porque hubiera algo que ocultar, sino porque lo que compartían era demasiado puro para ser explicado. El día que todo cambió no fue aquel en que se reveló su historia, sino aquel en que ambos entendieron que el amor, cuando nace del perdón, se convierte en una forma de libertad. Su humildad escondía poder y su unión, aunque discreta, se volvió testimonio de que incluso las almas heridas pueden volver a amar sin miedo. El amanecer junto al mar se había vuelto un ritual silencioso para ambos. Lucía salía al jardín con una taza de café entre las manos, mientras el señor Álvarez la observaba desde la terraza, admirando la serenidad con la que ella habitaba el mundo. El día que todo cambió no fue aquel en que su pasado fue revelado, sino ese en que ella decidió no volver a ocultarse. La verdad salió a la luz definitivamente cuando aceptó una invitación para hablar ante una organización internacional sobre ética, perdón y propósito. La sorpresa de su vida fue ver que en la primera fila estaban los padres de algunos niños que habían muerto en el escándalo del pasado. No la aplaudieron al principio, pero la escucharon. Y cuando terminó su discurso, uno de ellos se levantó y, con lágrimas en los ojos, le dio las gracias.
En ese momento, la historia cambió de sentido. Lo que hizo con su silencio durante años había germinado en comprensión. Su humildad escondía poder, y ese poder empezaba a sanar no solo su alma, sino la de otros. A partir de aquel día nació una fundación con su nombre, Luz y Verdad, dedicada a educar y brindar oportunidades a niños en situación de vulnerabilidad. El señor Álvarez puso los recursos, pero fue ella quien dio el alma. La empleada tenía razón, no se trata de cuánto se tiene, sino de cuánto se ofrece desde el corazón. Lo que escondían aquellos muros modestos de la fundación era una revolución silenciosa. Niños que habían perdido la esperanza volvían a sonreír, jóvenes que pensaban que su destino estaba escrito empezaban a creer en los milagros cotidianos. Ella cambió su destino, y con él, el de cientos de vidas. Jamás imaginaron esto, ni ella ni él, cuando sus caminos se cruzaron en aquel acto de curiosidad y desconfianza. Lo que parecía una simple historia de culpa y redención se transformó en una lección eterna sobre la fuerza del perdón. Con el paso de los años, su relación evolucionó en una complicidad profunda, más allá de la pasión y del tiempo. No necesitaban palabras para entenderse, bastaba una mirada para saber qué hacer. La verdad salió a la luz cada día en sus gestos sencillos: compartir un desayuno con los niños de la fundación, reparar una silla, escuchar una historia. Cuando bajaron la guardia ante la vida, comprendieron que habían encontrado la forma más pura de amor, aquella que no exige, sino que acompaña. Lo que escondían sus silencios ahora no era miedo, sino gratitud. La venganza fue perfecta, no porque alguien saliera vencido, sino porque ambos vencieron a sus propios demonios. Ella al perdonar un mundo que la había destruido, él al renunciar a su ego para servir. En esa entrega mutua encontraron la paz que tantos buscan y pocos alcanzan. Una tarde, mientras el sol caía lentamente sobre el océano, Lucía miró al horizonte y dijo: ¿recuerdas el día en que me seguiste? Él sonrió con esa ternura serena que solo tienen los hombres que han aprendido a amar sin poseer. Sí, respondió, fue el día en que descubrí quién era yo realmente. Ella asintió, y en su mirada brilló una mezcla de nostalgia y plenitud. Lo que escondían esas palabras era una despedida anticipada, la conciencia de que todo tiene su tiempo, incluso el amor. La sorpresa de su vida para él llegó meses después, cuando Lucía enfermó gravemente y, antes de partir, le dejó una carta. En ella escribió: si alguna vez dudas del valor de lo que hicimos, mira a los ojos de un niño y encontrarás mi respuesta. La verdad salió a la luz, y el amor también. Y así, con el mismo silencio con que vivió, se fue, dejando una huella imposible de borrar. Después de su partida, el señor Álvarez continuó su labor. Visitaba la fundación cada día, conversaba con los jóvenes y contaba la historia de una mujer que había enseñado al mundo que no existe caída que no pueda convertirse en vuelo. Cuando bajaron la guardia, los que la juzgaron empezaron a reconocer su grandeza. Su humildad escondía poder, y su legado se convirtió en faro. Ella cambió su destino, y con él, cambió la conciencia de una generación. Lo que escondían sus silencios fue revelado finalmente, no eran silencios de miedo, sino de fe. La venganza fue perfecta porque su vida, aquella vida que muchos despreciaron, se transformó en redención para todos. Y así el hombre que una vez creyó que el dinero lo era todo terminó comprendiendo que el verdadero lujo es haber sido amado por un alma como la de ella. Y así terminó una historia que comenzó con desconfianza y terminó siendo un himno al alma humana. El señor Álvarez, el hombre que una vez creyó que la riqueza lo definía, descubrió que lo que realmente da valor a la vida no se guarda en una cuenta bancaria, sino en un corazón dispuesto a servir. La verdad salió a la luz, y con ella, también su vulnerabilidad. Lo que hizo con su silencio aquella mujer cambió su mundo por completo, le enseñó que el perdón puede más que el rencor, que la compasión puede más que la culpa. Su humildad escondía poder, y ese poder no destruyó, sino que curó. Ella cambió su destino, pero al hacerlo, le dio a él una segunda oportunidad de ser alguien mejor. Y ahora, mírate a ti. ¿Cuántas veces has juzgado a alguien sin conocer su historia? ¿Cuántas veces has creído que el silencio es debilidad, cuando en realidad puede ser la voz más fuerte del alma? Lo que escondían tus propios miedos, ¿cuántas oportunidades te ha robado? Tal vez no te des cuenta, pero cada día la vida te ofrece el mismo regalo que recibió él, la posibilidad de ver más allá de las apariencias y de reconocer la grandeza en lo simple. Cuando bajamos la guardia, todo se revela. Y a veces la sorpresa de tu vida puede estar justo frente a ti, en alguien que el mundo no ve,
pero que lleva dentro una luz capaz de transformar todo a su alrededor. Jamás imaginaron esto, ni ellos ni quienes los rodeaban. Pero esa es la magia de la vida, siempre guarda una verdad oculta detrás de lo cotidiano. Lo que escondían sus caminos separados terminó uniéndolos en un propósito eterno. La venganza fue perfecta porque no se trató de destruir, sino de elevar. En un mundo donde todos gritan por ser escuchados, ella eligió callar, actuar y dejar que su bondad hablara por ella. Y ese es el tipo de poder que el dinero jamás podrá comprar. El día que todo cambió no fue solo para ellos, sino también para quienes aprendieron a ver a través de su historia que la grandeza no necesita títulos ni fortuna. Entonces, permíteme preguntarte, ¿estás viviendo de acuerdo con tu verdad o sigues escondiéndote tras una máscara de miedo o orgullo? ¿A quién podrías inspirar si simplemente decidieras actuar con amor, sin esperar reconocimiento? Tal vez, como Lucía, tú también tengas un secreto bien guardado, un talento, una bondad, una historia que puede cambiar vidas. No esperes que la vida te empuje para descubrirlo, da tú el primer paso. Porque cuando decides servir, cuando eliges el perdón, cuando conviertes el dolor en propósito, todo se revela. Y si esta historia tocó algo dentro de ti, no la dejes ir. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue aprendiendo sobre lo que realmente transforma el alma. Aquí hablamos de verdades que no se ven, de silencios que curan y de destinos que cambian cuando bajamos la guardia. Recuerda, la verdad siempre sale a la luz, y puede que la próxima historia que cambie una vida sea la tuya.